El 6 de julio de 1980 nació en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona un personaje increíble, un niño que se convertiría en una de las grandes leyendas del deporte de nuestro país, el inigualable Pau Gasol Sáez. Hijo del enfermero Agustí Gasol y la médico internista Marisa Sáez, el sueño del joven Pau era seguir los pasos de sus padres y convertirse en un profesional de la salud. E incluso empezó la carrera de medicina. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y mientras seguía progresando en su carrera deportiva, se vio la necesidad de postergar sus sueños académicos. Con sus 2 metros y 15 centímetros y sus 113 kilos de peso, es un jugador que ha destacado desde muy pequeño por su envergadura y condición física. De hecho, a pesar de haber comenzado su carrera como base, al ir creciendo y consiguiendo las dimensiones que tiene ahora, cambió de posición a pívot, pero su tiempo como base ayudaría a definir su carrera, pues le daría ese gran control de balón por el que tanto destacó. Pero hablemos de sus inicios. Pau empezó a jugar a baloncesto en las categorías escolares del Col·legi Jor, donde estudiaba, y de ahí pasó al Cornellà, aunque con 16 años ya formaría parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona. También con 16 años se proclamaría campeón de Europa con la selección española junior en un rol secundario, ya que este equipo estaba comandado por su gran amigo Juan Carlos Navarro, también Raúl López y Germán Gabriel. El año siguiente también pertenecería al plantel de la España Junior, que superó a Estados Unidos en la final de Lisboa para proclamarse campeones mundiales. Su explosión y estrellato llegarían en la temporada 2001, cuando tuvo que suplir al lesionado Rony Sheikh Ali, quien era la estrella del Barça, la estrella del equipo. Y ese año, en el Barça, promediaría 11,3 puntos y 5,2 rebotes en 23,8 minutos de liga regular, de la que, ojo, se llevaría el MVP y conseguiría el doblete Liga y Copa. El 2001 fue quizás el año de ensueño para el pívot, pues también debutó con la selección absoluta de España y alcanzó la medalla de bronce en el Eurobasket. Pero por si fuera poco, ese mismo año fue seleccionado en el número 3 del draft de la NBA por los Atlanta Hawks, convirtiéndose así en el jugador no formado en Estados Unidos elegido en el puesto más alto para el momento, y sería traspasado a los Grizzlies, convirtiéndose así en el segundo español en jugar en la NBA después de Fernando Martín. Con el equipo de Memphis jugó 6 temporadas y media, siendo elegido el Rookie del Año en su primera temporada, y siendo el primer europeo en conseguirlo. Y llevó al equipo 3 veces a los playoffs. Al partir en 2008 rumbo a Los Ángeles Lakers, tenía los récords de la franquicia de más puntos anotados en total, partidos jugados, minutos jugados, tiros de campo anotados e intentados, tiros libres anotados e intentados, rebotes defensivos, rebotes ofensivos, rebotes totales, tapones y pérdidas. Casi nada. Y es que también es una leyenda en Memphis. Pues bien, el fichaje por el equipo donde jugaba su amigo Kobe Bryant marcó el paso más importante de su carrera en la NBA. Sin embargo, años antes, en el 2006, consiguió alcanzar la cumbre deportiva y el sueño de todo atleta, pues se hizo con el Mundial de Baloncesto a pesar de haber tenido una lesión en el pie en semifinales, pero el equipo español se llevó la victoria 70-47 ante Grecia para que Pau pudiese alzar el campeonato. Y fue tan importante para el equipo que recibió el MVP del campeonato a pesar de no disputar la final. Al marcharse a los Lakers, le dio paso a su hermano Marc Gasol para entrar en la lista del equipo de Memphis. Mientras tanto, Pau alcanzaría una carrera de ensueño, llegando a la cima de la NBA en 2009, cuando los Lakers vencieron a los Magic en el 5º partido de la final, y se llevaron así el anillo de campeones. Gasol promedió 18,6 puntos y 9,2 rebotes en la serie, y al año siguiente volvería a alcanzar el anillo tras derrotar a los Celtics en 7 partidos, alcanzando 18,6 puntos y 11,6 rebotes de media, siendo considerado un serio candidato para el MVP de la final. Por cierto, yo estuve presente en persona en el Staples Center viendo el primer partido de la serie. Sí, lo que oyes. Estaba de luna de miel en Los Ángeles y no quería perderme por nada del mundo ese espectáculo. Me costaron 600 € las 2 entradas en reventa, pero sigue siendo una de las mejores inversiones de mi vida. Y es que el poder ver en directo a un español como Pau Gasol ganar el partido contra los Celtics, anotando 23 puntos y capturando 14 rebotes, no se puede decir todos los días, y más para un apasionado de baloncesto como yo. Pues bien, en su estancia en Los Ángeles Lakers, tuvo una gran amistad con la leyenda Kobe Bryant, y tanto es así que su hija se llama Elizabeth Gianna, en homenaje a la hija de la Mamba Negra que falleció en un accidente aéreo junto a su padre.
Qué gran tipo que es Pau. Pau estaría con los Lakers hasta el 2014, cuando pasaría a ser jugador de los Chicago Bulls, fichando como agente libre. En el mítico equipo de Chicago jugaría por 2 años. Y a pesar de tener buenas actuaciones individuales, el equipo no logró encadenar buenos resultados. Y Gasol no llegó a ser muy trascendental con la franquicia de Chicago. Todo lo contrario ocurre en su nuevo equipo, los San Antonio Spurs, pues consiguieron marcas impresionantes en esa época, pero el rendimiento de Pau fue en declive. Con el equipo de Texas permanecería hasta el 2019, año en el que rescindiría su contrato para firmar por los Milwaukee Bucks, donde solo jugaría 3 partidos antes de lesionarse. Y su último equipo en la NBA fue los Portland Trail Blazers, aunque no llegó a disputar ningún partido, lastrado por las lesiones. Y así cerraría 19 temporadas en la NBA con números espectaculares. 1.226 partidos, 20.894 puntos, 11.305 rebotes, 3.925 asistencias y, ojo, 1.941 tapones, convirtiéndose así en uno de los 4 únicos jugadores de la historia de la NBA con al menos 20.000 puntos, 11.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.900 tapones. Cifras que solo tienen, ojo, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan y Kevin Garnett. Además es el único extranjero en lograrlo. Y es que a lo largo de su carrera en la NBA disputó 6 partidos de los All-Stars. ¿Y se acuerdan que dijimos que su hermano ya se codeaba con los grandes de la NBA? Pues en el 2015 ambos hermanos entraron como titulares en los All-Star, protagonizando juntos el salto inicial. Algo único en el deporte. Una hazaña sin duda inolvidable para todos los españoles. No olvidemos que los Gasol también tienen un tercer hermano llamado Adrià, que juega en la primera división catalana de baloncesto. Y nada, después de su carrera en la NBA, Pau este año volvió a jugar en el FC Barcelona, con un solo objetivo en mente: recobrar el nivel para disputar el Mundial de Tokio y olvidarse de todas las lesiones, lo que sería su 5ª participación en los Juegos Olímpicos. Pero de paso, ganó otra liga andesa con el Barça 20 años después, y además como protagonista. Y es que el retorno de Pau Gasol al baloncesto español no pudo tener un mejor final, y de esta manera ganó su 3ª liga. Todo ello le llevó finalmente a los Juegos Olímpicos, pero a pesar de lograrlo, la selección española cayó en cuartos de final contra Estados Unidos, una marca muy por debajo de las 2 platas olímpicas que habían conseguido tanto en Pekín como en Londres, donde precisamente cayeron las 2 veces ante el conjunto norteamericano, por 107-118 y 100-107 respectivamente. Y este fue su último partido con la selección, poniendo fin a una carrera en la que ha conseguido, ojo, 11 medallas con la selección absoluta y 4 medallas con la selección junior. Y además de su prolífica carrera en el baloncesto, también ha incursionado en el mundo artístico, apareciendo, ojo, en series como CSI o Eva Luna. Pau Gasol también es embajador de UNICEF y ha estado frente a muchos proyectos que lo han llevado a recorrer África. En el 2013 empezó la Gasol Foundation junto a su hermano Mark para combatir la obesidad infantil, y en 2018 recopiló todas sus memorias en el libro Bajo el Aro, donde también explica su labor social aprovechando su perfil público. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Conocías en profundidad la carrera del español más exitoso de la historia del baloncesto? Es espectacular, ¿eh? Y nada, te recomiendo que si te gusta esto, pues que nos sigas, que veas este vídeo aquí que te va a encantar, o el botoncito de suscríbete, y estos 2 canales, 2 botones, son otros canales que quiero que veas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.